fa falta l'acceptar. Saps? Un s'enviava a 12 mortes, sobredosi de llibertat i estem de risc de justícia, estem estifant rebel·lia. Saps? Uns ministres no tindran demà on treballar. Xiquetes allí del pare polític que ploren de por pels crits al carrer. Qui és el violent? Qui el resistent? Qui és el violent? Qui el resistent? Desobediència cívica o no tan cívica igual em té, que ja estarà bé, que ja estarà bé. La rave escratxa rodeja Congrés. Desobedients, sí que es pot, sí som prou. Suportem tot el pes. El primer que van dir fou no. Desobedients. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy queríamos hablar con el compañero Ismael Furió, compañero de CGT en Salvamento Marítimo, presidente del Comité de Empresa de Sasemar, secretario general de CGT del País Valencià, y me dice que pare ya. Buen día, Ismael. Buen día. Buen día. Queremos hablar contigo, entre otras cosas, porque te lo estaba comentando, hacía ya un tiempo que no pasabas por aquí, y estos días, lamentablemente, habéis estado presentes en los medios de comunicación. Digo lamentablemente por el hecho, ¿no?, que vamos a aprovechar esa búsqueda del pesquero Ruamar para charlar un poco sobre la situación de Salvamento Marítimo y lo que está ocurriendo en esta búsqueda, porque hicisteis un comunicado la semana pasada, Ismael. Sí, cuando ocurrió el percance, pues nosotros sacamos un comunicado al día siguiente solicitando que la dirección de Salvamento Marítimo pues interviniese por encima un poco de lo que eran los protocolos habituales. Es importante destacar que el percance del Ruamar surgió a las 2 de la madrugada. Los compañeros de las torres de control evidentemente pues hicieron su labor perfecta e impecablemente, pues atendieron el protocolo. Lo que ocurre es que el Ruamar se hundió en aguas territoriales marroquíes. Esto evidentemente pues tiene también unas características especiales. Se activó a Marruecos, a MRCC Rabat, al Centro de Salvamento Marítimo Marroquí. Allí se les comunicó por parte de los controladores de que había saltado una radiobaliza y que había un aviso de socorro de un pesquero español. MRCC Rabat aceptó la gestión de la emergencia, con lo cual ellos se hicieron cargo, digamos, de los medios marítimos y salió en primera instancia una embarcación de la Guardia Real marroquí, o lo que viene a ser su salvamento marítimo. Pues esta embarcación salió a la mar para aproximarse a la zona. Lo que ocurre es que las condiciones meteorológicas pues eran duras y no pudieron llegar a la zona, y de hecho desistieron de llegar a la zona porque no se pudo llegar. Aparte de esto, desde la torre de control de Tarifa también activaron medios aéreos, es decir, despegó un avión, despegó también, que si mal no recuerdo, horas más tarde, un helicóptero que hizo también una búsqueda. Pero nosotros sí que sacamos un comunicado al día siguiente intentando presionar para que la dirección de salvamento y sobre todo pues la dirección o digamos lo que eran las personas que estaban al mando de esta operación de rescate pues fueran más allá de lo que es el protocolo habitual. Es decir, ya que esta embarcación de salvamento marítimo marroquí no ha sido capaz de llegar a la zona, lo que pretendíamos era un poco poner la denuncia encima de la mesa para que ellos tomaran parte, hablaran con el gobierno marroquí y autorizaran a que una embarcación nuestra, la de Tarifa o cualquiera de las que estaban próximas, pudiera aproximarse a la zona a realizar la búsqueda. ¿Por qué es así? Pues porque la búsqueda de un náufrago en la mar hecha desde un avión, pues la verdad es que tiene muchos inconvenientes, por no decir que es casi imposible. Es decir, encontrar los restos de un naufragio desde el aire pues es complicado, pero se hace, y los aviones tienen medios como para hacerlo. Pero el problema es que encontrar una persona que está flotando en la mar, una cabeza, y más de noche, pues evidentemente es muy complicado. Esto no significa que si una salvamar hubiera entrado a la zona y hubiera hecho una búsqueda, pues no sabemos si nos hubiéramos enfrentado con casi la total probabilidad al mismo resultado, porque evidentemente una búsqueda en la mar es muy complicada, además en esas condiciones. Pero entendemos que una búsqueda inmediata en esas primeras horas pues no se tenía que haber escatimado en medios. Nuestros compañeros de flota, los que tienen las unidades allí cercanas, pues así lo reclamaron y así nos lo hicieron llegar.
nuestros controladores o la gente que trabaja en salvamento y que evidentemente cubre la gestión de la emergencia, pues hizo impecablemente, digamos, el trabajo hasta donde lo pueden hacer, que es seguir el protocolo de la emergencia, pero pensamos que hay una grave falta por parte de la Dirección de Salvamento y también de la Dirección de Guardia Civil y del Ministerio del Interior, que son los coordinadores de esta emergencia, los que podían haber echado mucha más carne al asador y realmente pues haber hecho una búsqueda en las primeras horas mucho más efectiva, que cuando todos los que trabajamos en este oficio sabemos que la búsqueda de un tripulante, pues las primeras horas estás buscando a un náufrago, pero a partir de las 10, 12 horas pues estás buscando, por desgracia, un cadáver. Entonces esas 10 o 12 horas primeras son cruciales, y más en el estrecho, donde pues hay unas corrientes terribles, donde el agua está muy fría, donde luego, por desgracia, ya una autopsia pues ha demostrado que uno de los tripulantes al menos murió por hipotermia, pues lo cual pues dice que durante esas primeras horas esa búsqueda, de caso de haber llegado a ser eficaz, que tampoco se puede asegurar, pues por lo menos hubiera sido positiva, porque hubiéramos encontrado a una persona viva. Es decir, ese comunicado de CGT en Salvamento Marítimo, de la Confederación General del Trabajo, lo que reclamaba era que os dejaran trabajar, más o menos. Lo que reclamábamos era que no se cargara, digamos, la responsabilidad sobre los compañeros de control, es decir, que no fueran ellos los que tuvieran que asumir el rol de esto. Es decir, era una cuestión de que nuestros directivos y de que los que estaban al mando de esa operación hubieran hablado con gente de Marruecos y hubieran facilitado esa entrada, de que se hubieran puesto las salvamares a buscar desde el primer momento, y sobre todo pues de que la búsqueda hubiera sido más efectiva y menos espesa. Es decir, el que haya un remolcador grande en la zona haciendo una búsqueda está muy bien. Tiene mucha autonomía y evidentemente pues aguanta mucho más el mal tiempo que una embarcación pequeña. Pero el tema es que un remolcador de ese calibre que sale desde Huelva tarda 8 o 10 horas en bajar a la zona, cuando la Salvamar Arturus, que está en Tarifa, en 1 hora, en 2 horas, hubiera estado en la zona y bueno, pues hubiera podido empezar una búsqueda a priori importante, y que luego pues todos los pescadores, todas las embarcaciones deportivas de la zona se han echado a la mar a buscar como desesperados, con medios muy precarios. Y nos da mucha pena ver que a nuestros compañeros, tanto de control como aéreo como de flota, nos han tenido pues a las salvamares amarrados allí en el muelle mientras la gente del puerto salía a buscar. Entonces consideramos que esto no tendría que haber sido así. A raíz de sacar este comunicado, que desde aquí también invito a que todo el mundo sepa que se nos intentó dar un tirón de orejas y que lo retiráramos tanto desde el gobierno como desde la Dirección de Salvamento Marítimo. La Dirección de Salvamento Marítimo fue mucho más allá, transgiversó el comunicado e intentó trasladarle a los controladores que digamos la CGT estaba intentando acusarlos a ellos como culpables de esto, cuando vamos, está claro que no es así, que hablábamos de la dirección y no de nuestros compañeros. Pero bueno, vengo a decir todo esto porque sí que es verdad que a raíz de este comunicado, pues bueno, parece ser que el comunicado era, según todos los directivos, un despropósito, pero al día siguiente todo se puso en marcha. Es decir, la búsqueda comenzó, se activaron las salvamares y todo comenzó a fluir. Por desgracia, pues bueno, ya sabemos el resultado. Se encontraron balsas, se encontraron cadáveres y bueno, ya os digo que desde aquí sí que quiero dejar patente que las operaciones de salvamento, esto no significa que si se hubiera hecho de otra manera en ningún momento pudiéramos haber garantizado que esto hubiera salido con otro resultado, que es algo que la gente a veces malinterpreta, pero que es importante que desde el primer momento esas búsquedas sean efectivas y que las direcciones de operaciones, que para eso están y para eso se supone que están ahí, para no dejar ni al personal de control ni al personal de flota expuestos a esta situación, que no sea un controlador el que tenga que asumir el hablar con Marruecos a resolver una situación más allá de lo que su protocolo dice, que para eso está. Y esto es un poco lo que se intentó con ese comunicado, desbloquearlo. Al final, pues aunque tarde, pues ha sido efectivo, la verdad. Claro, lo que se intentaba, por lo que entiendo, es que, entre otras cosas, los medios llegaran lo antes posible. Claro, por supuesto, que los medios llegaran lo antes posible y sobre todo lo que te digo, que como existe un protocolo de actuación, la gente que trabaja en control y la gente que trabaja en flota, digamos, obedece a ese protocolo, no puede ir más allá. Los protocolos eran para las situaciones habituales. Efectivamente, pero si yo necesito volcar muchos medios dentro de aguas marroquíes, pues evidentemente tiene que ser un director de operaciones o una persona que sí que tenga
que sí que tenga, digamos, pues un poco más de peso específico en el gobierno el que tome esa determinación de hablar y de pasar por encima de esa situación. No lo puede hacer una persona que no está autorizada para ello. Y eso es un poco lo que trasladábamos. Es decir, queríamos que desde los responsables de ese salvamento pues se hubieran mojado mucho más desde el primer minuto y nos hubieran facilitado esa posibilidad. Sí, Ismael, y nos decías que poco más os echaron una bronca por el comunicado. Sí, no, poco más y poco menos. Nos intentaron dar un tirón de orejas, de hecho nos llamaron a capítulo a Madrid, el director de operaciones. Intentó de alguna manera, y la verdad es que a nuestro parecer, de una forma muy ruin, darle la vuelta al comunicado, intentar trasladarle a los controladores, bueno, la CGT está intentando decir que no han puesto medios porque vosotros no los habéis puesto. No, ni muchísimo menos, y así no lo expresaba el comunicado, sino que ahí sí que se hablaba claramente de que lo que hacía falta es que desde el primer momento hubieran más medios allí. ¿Cómo? Pues a través de que la dirección y que la Guardia Civil, que luego las personas que estaban al cargo de esa operación, pues hubieran estado desde el primer minuto al tanto y de que realmente hubieran respondido, porque lo que entendemos es que desde las 2 de la mañana hasta el día siguiente pasaron muchas horas en las cuales pues podrían haber estado un poco más al día y haber empezado las gestiones a la hora que hubiera sido, porque trabajamos para las emergencias y esto pues requiere una dedicación un poco más intensa. Ismael, os he leído también, no sé si en ese comunicado o en otro, que también dejabais caer como que si esas direcciones de salvamento marítimo estuvieran ocupadas por gente que se dedica al salvamento marítimo o que ha estado relacionada con el mar, todo esto también podría funcionar de otra forma, porque sabrían de lo que estaríamos hablando, ¿no? Por supuesto. Aquí la fotografía de salvamento marítimo, pues por desgracia no dista mucho de cualquier otro ente público en el cual nos encontramos que la gente que trabaja en la flota, tanto aérea como marítima, o en las torres de control, pues todos son marinos. Todos, digamos, no solo tienen la titulación, sino que tienen una experiencia y un currículum detrás y bueno, y así pues pasan unas pruebas, digamos, y hay unas elecciones. Pero nos encontramos que la Dirección de Salvamento Marítimo completa pues está ocupada por cargos de libre designación política, que según llega al gobierno un partido u otro, pues vemos como ni siquiera se van, sino que suben unos y los otros pasan a los puestos secundarios a la espera de que vuelvan a haber elecciones para cambiar y subir a los puestos de dirección, y los que estaban en dirección pasan a secundarios. Pero realmente aquello funciona así. Problema de esto, pues que nos encontramos gente pues como, bueno, pues la gente que tenemos al mando a día de hoy en operaciones, o el director económico financiero, gente que ni siquiera conoce ni de lejos los medios en los que se encuentran. Nos encontramos, por lo menos en esta ocasión, el director es marino, el que hay ahora, marino de despacho, porque ha ocupado cargos en Dirección General de la Marina Mercante desde que era joven. O sea que realmente pues poco le quedará ya de la mar. Pero aún así, pues el anterior director fue puesto por el Partido Socialista, era Ignacio López, el que ahora está de número 1 en Málaga, y era un señor que cuando hablabas con él tenías que explicarle las diferencias entre un barco y otro, porque no era consciente, no sabía nada. Nuestro director económico financiero es un señor de un pueblo de Castilla, que no recuerdo ahora, pero vamos a decir, pues es un señor que lleva toda la vida en salvamento marítimo al frente de un ente como Salvamento Marítimo y no sabe nada, ni lo más básico, no sé, no ha tenido ni el buen gusto de sacarse el patrón de embarcaciones de recreo para tener por lo menos un léxico aceptable. Todo esto, pues entendemos que por lo menos en ciertos cargos, como operaciones, o en el caso de la Guardia Civil, los mandos estos de Guardia Civil, la mayoría, pues yo no pongo en duda su gran currículum guerrero, pero que evidentemente, pues no creo que sea lo más acertado para hacerse cargo de una emergencia. Es decir, la dirección de la Guardia Civil, una emergencia marítima donde no hay un solo marino, donde realmente la gente que se enfrenta a esta situación desconoce totalmente el medio y lo único que aplica son medidas como las que hemos visto estos últimos años en las crisis de llegadas de personas migrantes, donde han retenido durante horas a cientos de personas con la más absoluta indiferencia, cuando esto pues significa a veces la muerte de muchas de ellas, pues creemos que es que no están relacionados ni de lejos con el medio en el que están trabajando.
Que no habrán personas, si quieren hacer esa libre designación, vinculadas al sector mar que puedan meter. Claro que lo hay. Y yo lo que invito a la gente es a que cruce datos y se dé cuenta, detrás de todas las grandes tragedias marítimas que hemos vivido en este país los últimos años, quién eran los encargados de las operaciones. Y se darán cuenta que en el 90% detrás habían justo lo mismo que ha habido en esta ocasión. Es decir, había un mando militar y civil organizado para tomar estas decisiones, en la cual participaba gente de la Armada o gente de la Guardia Civil o gente de Salvamento Marítimo, que realmente eran directores que están en la calle Fruela número 3 de Madrid, y que parece que la distancia que hay de este edificio a la costa pues debe ser de millones de kilómetros, porque realmente aquello no tiene nada que ver con el servicio que hacemos. Pues esta gente son los máximos responsables de la seguridad marítima en España. Y cuando hay que tomar decisiones para que el Prestige no se hunda, pues se toman ahí. No se toman en una torre de control donde hay unos controladores capacitados y donde... No, es que estos controladores toman decisiones, pero están supeditados a la decisión de sus superiores. Los patrones y capitanes de la flota están supeditados a la decisión de sus superiores. Y lo que pedimos es que estos superiores realmente estén a la altura de la gente a la que coordinan. No ponemos en duda en ningún momento que la gestión que se está haciendo, y tanto es así que yo ponía el otro día un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. Han habido miles de emergencias en el estrecho, miles de búsquedas. Todos los días esto ocurre. Mientras no ha habido grandes direcciones de coordinación que han ocurrido allí, que no hemos salido, porque como lo que buscamos, por desgracia, pues son pateras y inmigrantes que a nadie les importa más allá. Y es una noticia que no cala, porque parece ser que la gente ya, pues no, como no es noticia, todo lo que no es noticia en este país pasa desapercibido. Pues esas búsquedas que hacemos a diario, nadie las, o casi nadie las conoce, nos hace eco de ellas. Esto hace que los controladores activen la unidad adecuada, la unidad salga, haga su búsqueda, se encuentren, y la mayoría de las veces pues esto acabe con un buen final. Si esta vez hubiera sido exactamente igual, probablemente, si nadie hubiera metido más historias en medio, probablemente pues a día de hoy hablaríamos de otra manera. Para entender esto también hay que explicar un poco cómo funciona Salvamento Marítimo y de quién depende. Esto estamos hablando que depende del Ministerio de Fomento. Sí, Salvamento Marítimo depende del Ministerio de Fomento. Y desde hace unos años se creó también una cosa que ha habido un gran cambio, que es que para la gestión de las emergencias, y sobre todo en la zona sur, en la zona de frontera, tanto en Canarias como en el Estrecho, se creó una cosa que se llamaba la Dirección del Mando Único de la Guardia Civil, y digamos ellos son también coordinadores de las emergencias marítimas que ocurran en la zona, no solo con la inmigración, sino que ellos también, pues evidentemente, participan en este tipo de operaciones. Todo esto pues cada vez hace más complejo el realizar una búsqueda marítima, porque cada vez hay más protocolo por arriba nuestro. Y bueno, pues Salvamento Marítimo es un ente muy chiquitín. La verdad es que somos un ente muy pequeño, donde apenas, pues para que os hagáis una idea, en la flota trabajan en toda España y trabajan 760 personas aproximadamente. Esto significa que, como son 2 turnos, pues hay 300 personas de guardia cubren la seguridad marítima de este país. O sea que eso es lo que hay, más luego los 500 compañeros que trabajarán en torres, que divididos entre 2, pues al final nos damos cuenta de que estamos hablando que todos los días de guardia hay 500 personas cubriendo la costa completa de España. Sí, contando toda la costa. Claro, contando toda la costa y las tripulaciones de los barcos, que evidentemente no uno solo en cada uno. Es decir, los medios son muy efectivos, porque tenemos un salvamento marítimo muy eficaz, quizá el más eficaz con diferencia de toda Europa, pero lo que está ocurriendo es que el protocolo que se está creando por arriba, es decir, en la Dirección de Salvamento trabajan prácticamente el 50% de todos los controladores de España solo en un edificio, o sea, donde nos encontramos que hay más de 200 personas trabajando para gestionar algo que no es tan grande. Es decir, aquí se crean cargos y cargos y cargos de los cargos. Tenemos un director de e-learning de cursos de inglés cuando solo hacemos un curso de inglés, del que es el típico de estos que uno podría comprar por el ordenador en su casa en 10 minutos. Pues hay un señor ocupando una silla y un despacho. Cosas así. Entonces, lo que queremos es que se haga una revisión del salvamento marítimo, que se reduzca la dirección, porque entendemos que no es necesario ni de lejos mantener este protocolo tan espeso, y sobre todo a nivel de altos cargos de libre designación, y que en las emergencias marítimas, que realmente quien esté al cargo sea salvamento marítimo, pero por marinos y por gente que sepa lo que está haciendo. Es decir, a nadie se nos ocurriría pensar que en una emergencia de otra índole
tuviéramos al frente a una persona que desconociera totalmente el medio. Es decir, si mañana se agrieta una central nuclear, yo no quiero que venga un marino a atender esa gestión, ni al revés. Es decir, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que sabe. Salvamento Marítimo lleva 25 años haciendo esto. ¿Qué hace falta? Bueno, pues lo que hace falta es que la dirección que haya al cargo realmente sean los más eficaces, los mejores. Los mejores. Es decir, en flota hay mucha gente capacitada que podría ocupar cargos de este estilo. La flota española tiene un montón de marinos trabajando en empresas muy punteras y con una capacidad de gestión terrible y con unos conocimientos grandísimos sobre emergencias marítimas que estamos desperdiciando, y a cambio estamos poniendo a gente que vive en los pasillos de Palacio desde hace 20 años y que realmente, pues cuando surja una gran emergencia que por desgracia, y esto pues suena agorero, pero es que es la realidad. Me refiero, el día que surja una gran emergencia, que surgirá, porque cíclicamente estamos en un punto donde esto ocurre, pues la diferencia entre tener al frente a una dirección de profesionales que sepan gestionar, que sean valientes y que tomen decisiones, porque el problema que estamos encontrándonos es que estos cargos de libre designación, lo que les falta es arrojo y valentía, porque deben muchos favores. Es decir, cuando alguien está convencido de lo que hace, toma decisiones que a veces son arriesgadas, pero son efectivas. Estas personas son unos que da bien. Pero al final lo que se dedican es a eso, a intentar pasar lo más desapercibidos y que las cosas pasen lo más desapercibidas. Todos hemos visto cómo se ha lanzado una acusación que me parece terrorífica, además, sobre el Ruamar. Quería entrar yo un poco. Me parece es totalmente vergonzoso lo que... Es vergonzoso que sin encontrar la embarcación estemos vertiendo en los medios de comunicación desde el propio Estado ese tipo de información. Es que eso llega desde algún sitio. Sí, de la Fiscalía, sí. Esto es oficial, esto fue una filtración oficial. Y cuando ni siquiera se ha encontrado el propio barco, estén diciendo que el hundimiento ya se debe a la causa, está causado por el peso de la cantidad de droga que llevaban a bordo. Esto es un poco como lo que hablábamos antes. No es decir que no se dedicaran, o sea, ni que se dedicaran ni que no se dedicaran a ello, que es algo que yo creo que no hay que entrar a valorar. Es decir, estamos ante un rescate, lo primero que hay que hacer es rescatar a las vidas. Lo segundo, si no se ha podido, es recuperar los cuerpos. Y lo tercero es localizar la embarcación, intentar sacarla si se puede, y si no se puede, pues mandar los medios, que los tenemos, para tomar la máxima cantidad de datos posible y dilucidar lo que ha ocurrido, y luego aplicar las medidas que realmente sean efectivas para que no se repita. Todo lo demás, intentar ahora verter acusaciones de que si el barco llevaba droga o no llevaba, si ni siquiera han sido capaces de encontrar todavía el barco y estar ya planteando estas hipótesis, pues nos crea solamente dos escenarios. El primero es que estemos vertiendo esta información para tapar y darle cerrojazo a esta situación y que nadie patalee, porque como estamos hablando de estas cosas tan feas, nadie patalea. Otra que nos parece terrible, si esto ha sido así, si realmente el barco estaba monitorizado desde su salida, si lo estaban siguiendo, si realmente estaban tan encima de él, ¿qué ocurrió para que cuando se hundiera esta embarcación nadie tomara cartas en el asunto desde fuera y le pasaran esta pelota tanto a los controladores como a los tripulantes? Es decir, si realmente pues, tanto Guardia Civil como Fomento, si tan monitorizado estaba este barco, si tan seguido estaba, si tan seguros estaban, nos parece terrible que se llegara a la situación de que saltara una radiobaliza por hundimiento. Sí, porque hemos llegado a leer, por lo que estás diciendo, que estaban esperando a que el barco atracara para... Claro, es que efectivamente, eso es lo que te digo. O sea, cuando alguien está siguiendo un barco y está esperando a que atraque, ¿cómo puede llegar a esta situación? Porque el barco está controlado en todo momento. Los pesqueros, la mayoría de los pesqueros que trabajan en aguas marroquíes, o que trabajan en esta zona también, muchos de ellos llevan una cosa, un dispositivo que se llama una caja azul, que es muy parecido a una caja negra de los aviones, solo que en este caso este dispositivo no es por seguridad, es un dispositivo para poder dilucidar luego situaciones conflictivas en frontera. Es decir, si yo estoy pescando en España y me meto en aguas marroquíes o no me meto, pues digamos que las cajas azules lo que sirven es para hacer un histórico de por dónde has estado pescando. Es curioso que este barco la llevaba, y la llevaba encendida, con lo cual estaba monitoreado desde el momento en que soltó los cabos en el muelle. Pero es que luego, después de la última posición de esta caja azul, que se estaba siguiendo perfectamente, saltó la radiobaliza vía satélite, que luego activó desde el centro de emergencias de Maspalomas, que fueron los que dieron la alerta de que había una baliza sonando en aguas marroquíes. Con lo cual el seguimiento del barco es exhaustivo. Podríamos trazar el track de este barco y ver casi con un error de metros por dónde se ha ido moviendo. Claro, si a esto le sumamos
que hipotéticamente, y según trasladan a la prensa, este barco estaba siendo seguido también desde el Ministerio del Interior y tenía un despliegue de seguimiento que vamos, este barco no se puede perder. No tiene sentido. Es decir, esta información pues, hace aguas pues, usando el símil marino por todos los lados, ¿no? Pues esto no se sostiene por ningún lado. Y además da la sensación, como también comentabas, de que lo quieran utilizar un poco como excusa, ¿no? Para decir, mira, no os preocupéis tanto que, total, esta gente se dedicaba al trapicheo. Claro, pero esto es de un cínico y de un cruel que espanta, porque cuando un médico interviene a un paciente en una operación, pues no se cuestiona su moral. Es decir, opera al mejor o al peor. Cuando un bombero apaga un incendio, pues evidentemente no se cuestiona lo que hay dentro. Probablemente pues puede ser la mejor persona del mundo o el ser más abyecto del planeta. Pero bueno, la cuestión es, oiga, apaguemos el incendio, luego ya veremos. Luego ya aplicaremos los medios que realmente haga falta para poder dilucidar todo esto. Y ya digo, me parece sorprendente, atrevidísimo por su parte y un poco pues lo que hablamos antes al hilo. Es decir, muy a la altura de las personas que están ocupando esos cargos, que lo único que les preocupa es pues tapar esta situación y quedar bien, el poder verter afirmaciones tan graves cuando probablemente a bordo, además no nos olvidemos de que cuando un barco de estos se dedica al tráfico de drogas, a bordo no solamente va el que lo hace, a bordo va gente que son marineros y pobres personas que trabajan allí en unas condiciones de precariedad terribles. Yo cuando lo estaba oyendo, lo primero que se me vino a la cabeza era pues, una de los tripulantes que se localizó, que era una persona, creo que era de nacionalidad peruana, que trabajaba a bordo, que contaban que vivía a bordo de una embarcación de 14 metros de eslora. Esto, la gente no sé si es consciente de lo que estamos hablando. Es decir, por gusto no será, ¿no? Claro, yo me imagino que cuando alguien se dedica al tráfico masivo de drogas, pues no creo que duerma en unas condiciones de precariedad extremas en un camarote que apenas tiene 1,60 m de altura, lleno de humedad y de cucarachas. Es decir, estamos vertiendo acusaciones muy graves contra personas que salen a la mar a ganarse un jornal y en unas condiciones que son impensables para muchas de las personas que no conocemos que no conocen el medio. Es decir, las condiciones de la pesca son de una dureza extrema, con unos salarios ridículos porque además ni siquiera tienen salario, cosa que la gente hoy en día ni se plantea. Es decir, en tierra uno gana un salario ridículo, en la mar no gana un salario ridículo, gana una parte. Si el barco pesca, pesca. Si no pesca, no cobra. Y eso es el día a día de esta gente. Entonces, y duermes a bordo porque tienes que controlar un barco con unas condiciones de salubridad terroríficas. Entonces, decir esto sin ni siquiera filtrar esa información significa que no solamente te has cargado a esa persona, sino que a su familia le estás trasladando una carga que creo que no es justo hacer esto y no se puede aceptar como en esta sociedad que se haga esto desde un gobierno, ni muchísimo menos. Lo que habría que plantearse es qué hacía esa persona a bordo en esas condiciones, porque al final es otro accidente laboral y es un poco el terrorismo patronal que estamos viviendo siempre. ¿Qué hacía el Ruamar en medio de la mar con unas balsas que no se han disparado? Todas estas cosas son las que preocupan de verdad y las que nos deberían de preocupar, porque a día de hoy estamos hablando de que se han ahogado unas personas. Lo otro es secundario, lo otro ya se resolverá cuando haya tiempo. Sí, yo no sé si tú te vas a permitir poner calificativos o no a toda esa cadena de la que estamos hablando, de esa información, pero suena a carroña muy... Sí, por supuesto. Por supuesto. Y de todos los que han participado, ¿eh? Desde la filtración hasta la salida. Claro, y además con ganas de taparlo y de que esto no se airee, porque bueno, pues evidentemente luego vas para arriba en esta cadena y este pobre hombre lo ha pagado, pero es que resulta que hay un patrón suplente que tampoco tenía nada que ver en este desaguisado y que también le ha ido la piel en este negocio. Y el armador del barco y el otro, pues al final la mitad están en tierra muy disgustados y salen haciendo declaraciones, pero están en tierra. Quiero decirte. Y por encima de ellos, el director de operaciones de salvamento marítimo, pues está muy disgustado, pero está a la mar de bien ahí en su despacho. Quiero decir, al final esto empiezas a tirar para arriba y te das cuenta que detrás hay un montón de intereses y que realmente, pues esta gente que nos está gestionando, pues por desgracia, la gente que gestiona a día de hoy Marina Mercante y en la dirección
Dirección General de Marina Mercante se engloba todo, es decir, la pesca y todo, pues les importamos un pimiento a los marinos. Les importamos un pimiento. Es decir, tenemos una flota marítima que se está deteriorando a una velocidad de vértigo. Y a día de hoy, el otro día en una reunión se lo trasladamos desde CGT al director general de la Marina Mercante. No tiene sentido que trabaje más gente en los servicios de Dirección General de la Marina Mercante que barcos haya en España. O sea, en España, con bandera española, quedan menos barcos que personas dedicadas a la gestión de esos barcos. Esto, trasladado a otro sector, es vergonzoso. Es decir, a nadie se le ocurre, si en salvamento marítimo hay como hablábamos antes, 700 personas y hay 200 y pico, de las cuales 40 las ha puesto el gobierno a dedo. Y son los máximos responsables y quien realmente gestionan esta unidad. Esto trasladado a cualquier otro ente. Yo el otro día de broma ponía un ejemplo, decía, pero esto ustedes trasládenlo a una vaquería. O sea, compren ustedes 500 vacas, pongan 250 pastores y 80 de ellos con salarios de 80 y 90.000 euros al año. A ver qué gestión de vaquería hacemos. Es decir, esto no se puede permitir, porque luego nos va la vida en ello. Y hoy ha sido el Ruamar. Pero es que este verano es un velero en Ibiza o una colchoneta con un niño en la playa de la Malvarrosa o un petrolero que se hunde. Es decir, España tiene muchos kilómetros de costa, tiene una tradición marítima muy grande y un tráfico marítimo probablemente como de los más intensos, uno de los países que más tráfico marítimo del mundo debemos de tener, como para permitirnos tener a la cabeza de todo esto a un grupo de personas que no conocen ni de lejos el medio en el que se mueve. No puede ser que exista... Yo estoy convencido, y vamos, me juego aquí lo que haga falta y no lo pierdo, de que si preguntamos cuál fue el último año que embarcó cualquiera de los que ha dirigido esta operación, hace más de 15 o 20 años que no han pisado la cubierta de un barco, la mayoría. Pero es que el resto, habrá algunos que no lo habrá hecho en su vida. Pues estos son los máximos responsables del salvamento marítimo en España y tanto por parte del Ministerio del Interior como por parte del Ministerio de Fomento. Ismael, hablabais en el comunicado, ya no sé si en este exacto del Ruamar o en otro que lanzabais anterior, que en campaña electoral los dos partidos que están en el gobierno, tanto Unidas Podemos como el PSOE, entre sus prioridades estaba el tema de salvamento marítimo, o por lo menos eso decían, ¿no? Sí, bueno, o lo tenían en mente, nosotros... no sé si prioridad. Pero sí que... Permíteme que me ría con ironía, porque claro, sí, sobre todo, bueno, pues Unidas Podemos, que fue con quien sí que llegamos a hablar en un par de ocasiones, ellos nos citaron además al Congreso a tratar un poco esta cuestión y bueno, pues a priori sí que dijeron que esto pues clamaba al cielo, que en el momento tal, bueno, la verdad es que a día de hoy pues las cosas cambian, ¿no? Cambian mucho. De cuando uno está en la barrera, cuando uno torea, pues las cosas cambian y ahora pues ya donde dije Diego, ya vemos que hoy había una noticia que es muy curiosa, que es que el gobierno del PSOE ha duplicado las devoluciones en caliente, ha duplicado con la bendición del equipo de gobierno de Unidas Podemos, pues han duplicado las devoluciones en caliente que sin informar a nadie que se han hecho desde que están en el gobierno. Y de esto no solo no patalea a nadie, sino que sacan pecho. Sacan pecho diciendo que la inmigración se ha conseguido reducir, no me acuerdo, no sé, tenían unos datos que eran, evidentemente, pues había caído en un 50 o un 60%, obviamente, pero que expliquen cómo. Es decir, que expliquen lo que se está haciendo a día de hoy en la frontera sur. Lo que se ha hecho ha sido militarizar la frontera sur, empezar a pasarse por el forro muchos derechos de los que tienen las personas que llegan aquí en unas condiciones terribles y convertir esto en un problema de fronteras y de un problema militar. Y esto es lo que han hecho. Y en todo esto, pues los responsables, pues como tú dices, pues son Unidas Podemos, y cuando sacan pecho de de ser los adalides de la defensa de los derechos humanos y de tal, pues bueno, pues habría que recordarles que ellos también forman parte de este sarao. Porque cuando decimos que os tenían en mente durante la campaña electoral, ¿qué hablaban de lo que había que hacer con salvamento marítimo? Bueno, yo te recuerdo que hubo gente, pues como... En esas reuniones que has dicho que mantuviste. Sí, hubo gente que responsables de derechos humanos y de los temas
temas migratorios de Podemos que llegaron a plantearnos, pues hasta, bueno, esto no puede ser, habría que reformar la ley urgentemente, plantear una ley que gestionara o que digamos, marcara las directrices de salvamento marítimo para que salvamento marítimo fuera un poco la punta de lanza, porque nosotros lo que les planteábamos era, miren, nosotros en ningún momento entramos en lo que no podemos, es decir, salvamento marítimo, pues se puede limitar a hablar del salvamento marítimo y entendemos que las personas que llegan a Europa pues no pueden recibir tratamientos diferentes. Es decir, salvamento marítimo ha de ser quien atienda salvamento marítimo, que para eso está y para eso se llama así. Y lo que hay que hacer es darles el mismo trato. Es decir, a mí me da igual que venga un inglés pidiendo socorro en un velero que un alemán en un yate que un argelino en una patera. Es decir, oiga, es un náufrago. Para nosotros esto es un náufrago. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues volcar todos los medios posibles para que no pierda la vida en la mar. Traerlo a tierra en las mejores condiciones posibles. Depositarlo en el muelle en las mejores condiciones posibles. Garantizarle que va a tener todos los derechos que tiene adquiridos por estar en territorio español. Y a partir de ahí, pues ustedes ya, mire, ahí acaba nuestra demarcación, por desgracia, como salvamento marítimo. Como CGT aún tenemos cosas que decir, pero como salvamento marítimo ahí estaba nuestra línea. Entonces, bueno, lo único que les pedíamos era garanticen esto. Garanticen esto. Es decir, yo no quiero que haya un mando único de la Guardia Civil que diga a quién rescatamos y a quién no. Yo no quiero que cuando llegan a la isla de Alborán cientos de inmigrantes se mande a una salvamar para que los recoja y los devuelva a Marruecos. No. Cosas así, es decir, que se hagan transportes en barcos, como se están haciendo a día de hoy. Cuando le dicen a una salvamar, no, llega usted a Málaga, lleva usted 200 personas en cubierta, no, pues ahora llévelos usted a Motril, o llévelos a... Oiga, mire, en este barco no hay medios de seguridad para estas 200 personas. Este barco está abarrotado. Hacer este transporte no solo incumple todas las leyes internacionales, sino que es llevar a la gente en unas condiciones de riesgo aterradoras. O sea, si ocurre cualquier cosa, no hay ni un mísero chaleco salvavidas. Una cosa es el momento de la emergencia en el cual uno lo recoge y evidentemente es el todo o nada. Nadie se plantea cuántos mete en el barco. ¿Cuántos chalecos lleva, no? Claro, pero en el momento estamos en un puerto seguro. Esto ha dejado de ser una emergencia. Esto es un transporte de pasajeros puro y duro. Ustedes no pueden trasladar a 200 personas en un barco de 20 metros sin chalecos salvavidas, hacinados, a expensas de que caigan 10 a la mar y no lo sepamos. Entonces, o que estén como han estado 8 días viviendo debajo de una lona en la cubierta de un barco en Andalucía en verano. Sin baños, sin nada, o sea, viviendo en unas condiciones que, vamos, unas condiciones no es que digas que son precarias, no es que son de esclavitud total, es que estamos hablando de unas condiciones que no las debe de sufrir ningún ser humano. Y esto es lo que está haciendo el gobierno de Podemos. Y esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Es decir, que no lo está haciendo Vox, no lo está haciendo... No. Estamos hablando de que este gobierno a día de hoy está dándole carta de validez a este tipo de actuaciones. Y esto pues es muy grave. Es muy grave porque luego a la hora de comprar estos mensajes yo creo que es importante que la gente sepa estas cosas. Se han reforzado las concertinas en los puertos de Melilla y de Ceuta. Y este contrato se ha firmado con el gobierno de Pedro Sánchez y con el gobierno de Unidas Podemos. Es decir, estamos hablando de que esta gente realmente está vendiéndonos un mensaje que no tiene nada que ver con las actuaciones que están haciendo. Mira, que te iba a preguntar si esto igual se hace porque no hay recursos. Esto se hace, entre otras cosas, porque desde la Unión Europea el mandato es que se cree un cuerpo europeo de Frontex, de control de fronteras, y que se militarice toda la frontera sur de Europa y se convierta en un gran punto de recogida de personas toda la frontera norte de África. Y estos grandes planes que vienen desde Frontex son los que se tienen que aplicar para caer bien aquí a la Unión Europea. Y esto es lo que está haciendo ni más ni menos el gobierno de Sánchez. Por otro lado, pues bueno, ellos tienen cierta afinidad con estas cuestiones, saben que la Guardia Civil a ellos les viene muy bien, es decir, que militarizar todo este tipo de servicios está muy bien. ¿Por qué? Pues bueno, pues la Guardia Civil es un cuerpo que está muy bien, me refiero, lo mismo vale para todos. Yo siempre he dicho que es la multiherramienta, lo mismo pega 2 tiros, que rescata, y además, mira, no tiene derechos, no tiene sindicatos, no tiene principios ni finales. Me refiero, uno puede decirle, haga usted esto, bien, devuélvalos usted a Marruecos, bien. Esto con salvamento marítimo no pasa. En la Guardia Civil no está la CGT sacando comunicados y dando la lata. En la CGT o en la Guardia Civil se hunde el Ruamar y la Guardia Civil pues no hace esto que hacemos nosotros, o no se crea este foro que hemos creado hoy aquí tú y yo.
Pues es así. Entonces, bueno, pues es interesante ese tipo de cosas, y los que vivimos en el sindicato es así, o los que estamos en estos saraos, pues ya sabemos que la Guardia Civil es muy cómoda para ciertas cosas, o la Policía Nacional es muy cómoda para ciertas cosas. Y esto, pues evidentemente es lo que tenemos que evitar. O sea, en España tenemos creado un salvamento marítimo que ya está creado, que ya funciona, que cuesta muy poco. Es decir, los ejemplos son increíbles. O sea, las tripulaciones de salvamento marítimo no solamente se dedican al salvamento marítimo, es que hacen el mantenimiento integral de las embarcaciones. Es decir, las embarcaciones se reparan, se pintan, se atienden, y luego, cuando una vez al año hay que sacarlas a seco y se llevan a un varadero, son los propios tripulantes los que lo hacen. Quiero decir, y eso entra dentro de salvamento marítimo. En una salvamar van 3 personas. ¿Por qué van 3 personas? Porque legalmente no pueden ir menos. Es decir, va un patrón que la lleva, un mecánico que arranca y un marinero que atiende la cubierta. No se puede ir menos gente. Yo lo digo porque esto es muy importante que la gente lo sepa, y es que en el caso nuestro, pues Guardia Civil tiene las mismas embarcaciones desde hace tiempo, compra las mismas salvamares, pero van pintadas en blanco y verde. Sí. Ahí van 8 personas, cosa que me parece bien, porque es lo lógico. Lo lógico es que fuéramos 8 en una salvamar. Pero yo hace poco que me acerqué al muelle, tuve una anécdota que creo que la gente no conoce, y es que iba a llegar al muelle y me salió un vigilante de seguridad y me dijo: no, usted no puede acceder aquí. Dije yo: ¿pero usted quién es? Yo soy el vigilante de seguridad de la patrullera de la Guardia Civil. Dije yo: hostia, a ver, que subcontrates la limpieza, pues ya me parece surrealista, pero que subcontrates también la seguridad, porque tú no te puedes hacer cargo de la propia seguridad de tu barco. La Guardia Civil subcontratando pues, la seguridad. Tiene un vigilante de seguridad para controlar la seguridad de la patrullera de la Guardia Civil, y un personal de limpieza que limpia, y un catering que les atiende. Y claro, dices: ostras, pues igual esto no es tan barato. Igual nos están tomando el pelo, y realmente lo que quieren es que, como pagamos nosotros ese mantenimiento y ese vigilante, pues eso va de suá. Eso entra en la factura, que ya lo pagamos los bobos. El resto, pues ya los tenemos organizados para luego hacer lo que te he comentado, ¿no? Para decir, los devuelvo a África o hago lo que me da la gana. Y eso es lo triste, que a la gente con estas cosas la verdad es que nos engañan. Es decir, tenemos a la Guardia Civil subcontratando hasta la seguridad, y en salvamento marítimo 3 tripulantes por salvamar. 3 tripulantes a bordo, y que además, ya os digo, hacen hasta el mantenimiento integral de las embarcaciones. Ojo, y está muy bien que se haga, porque sí, además esto nos permite conocer el estado de la embarcación en directo hasta el último momento. O sea, que nosotros abogamos porque esto se haga, pero es que abogamos que también lo hagan los señores guardias estos, porque es que realmente sería importante para ellos y para nosotros. O sea, y luego que nos demos cuenta. Y otra cosa, me refiero, es que ayer mismo o anteayer se firmó que se va a empezar a transferir a las comunidades autónomas todos estos servicios también. Es decir, Cataluña, que reivindica que el salvamento marítimo pase a ser salvamento marítimo en Cataluña, o País Vasco, Galicia creo que se ha sumado, Canarias también. Los Mossos de Escuadra van a crear un cuerpo marítimo de seguridad, salió anunciado en la prensa ayer o anteayer, con lo cual pues vamos a tener otra nueva flota militarizada en aguas nacionales. Todo esto está muy bien, y yo entiendo que las concesiones que está haciendo el gobierno pues es para sostenerse ahí como gato panza arriba, pero lo que más preocupa y sonroja es la incultura de los gobernantes que tenemos, por lo que al final siempre acaba todo en el mismo punto. Es decir, esta gente, obviando todos los convenios marítimos internacionales habidos y por haber, pues se dedican a prometer transferencias en cosas que no se pueden transferir. Es decir, cuando uno le transfiere a una comunidad autónoma la potestad sobre sus aguas, ni siquiera se han planteado que las aguas de la comunidad autónoma acaban a 12 millas de la costa. Todo el resto de agua que España cubre como soberanía nacional que tiene, que además hay convenios de seguridad marítima internacional que nos obligan a mantener esa seguridad marítima, quedan fuera de la jurisdicción de las comunidades autónomas. Si nosotros mañana transferimos a Cataluña todo este tipo de gestión de salvamento marítimo, más allá de las 12 millas de la costa hasta el mar internacional, ¿quién lo va a cubrir? Si mañana hay un hundimiento de un petrolero a 70 millas de la costa en Cataluña, ¿quién va a cubrir esa gestión? Entonces, estamos engañando a la gente. Con eso estamos engañando a la gente y estamos vendiendo motos que no se pueden vender. Claro, porque en principio la descentralización es una idea que cala, pero si no es funcional no tiene ningún sentido. No, y que no es funcional, y que además los planes nacionales de salvamento, el problema es que son planes globales. Es decir, pues para que te hagas una idea, ahora ha ocurrido la tragedia del Ruamar y ha habido un robot submarino que vale un dineral, que está en la otra punta de España, y que dentro
dentro del Plan Nacional de Salvamento Marítimo se contempla que se traslada en camión, con el camión que ya tiene, se haga llegar, bueno, digamos, hay un dispositivo para instalarlo rápidamente. Claro, yo me planteo esto cuando de repente te diga, no, es que ahora el barco este está en Cataluña o está en Canarias y ustedes ya no tienen potestad para hacer esto. No vamos a tener un ROP en cada barco, más que nada porque es inviable. Quiero decir, hay muchos medios marítimos, barreras anticontaminación. Todo esto es una atrocidad. Esto ya lo vivimos en su día con los bomberos, donde nos encontrábamos incendios en zonas entre comunidades y te encontrabas que los bomberos de la Comunidad Valenciana, quemándose los pelos del bigote, no les dejaban hacer cosas porque aquello era Castilla-La Mancha, o al revés. Todo este tipo de cosas, al final, la gestión de las emergencias es muy complicado. Es decir, puede pasar lo que ha ocurrido ahora entre el Estado español y Marruecos, claro, para el caso del Ruamar, pero... Efectivamente, el ejemplo es tal cual. Es decir, ahora vamos a crear pequeños fronteras que van, cada vez que ocurra un accidente marítimo va a ocurrir esto. Es decir, hay cosas que no dependen de comunidades autónomas, ni de estados, ni de nada. Es decir, cuando hay una emergencia marítima no podemos estar poniéndole más trabas de las que ya hay, porque de hecho los convenios marítimos internacionales ya nacieron con ese espíritu. Es decir, lo que se pretendía era que si mañana hay un accidente en el Golfo de Vizcaya, aquí nadie se cuestiona si el medio es francés o español o inglés. Estamos cubriendo la emergencia en el Golfo de Vizcaya, punto. ¿Qué barco sale? El que sea, el que más cerca esté, el que mejor lo pueda hacer. Y para eso se crea la IMO y para eso se crean los grandes convenios marítimos internacionales de seguridad, para que cuando ocurra un accidente en la mar no tengamos que estar pensando si el barco va para aquí o va para allá. Esto lo vivimos en la época del Prestige. En la época del Prestige lo único que le preocupaba a los 4 que gestionaron el accidente por la parte militar era que el barco aquel derivara, se metiera en aguas portuguesas, pasara el problema y si te he visto no me acuerdo. Y al final este tipo de fronteras lo único que hace es dificultar las labores de salvamento marítimo. Ismael, quería también preguntarte, ya no relacionado solo con salvamento marítimo, pero sí también con el sector. Hablabas antes de los accidentes laborales, del terrorismo patronal. Hace unos días nos enteramos del accidente de un estibador, ¿no? Sí, las zonas, sobre todo este tipo de sectores, hay un gran problema y es que históricamente pues se ha creado una gran permisividad a todos los malos vicios que tiene la patronal. Son sectores donde la seguridad, el machismo, me refiero a todo ese tipo de cosas, si hay un sector que realmente se ve reflejado es el sector marítimo. Ante esto, pues los accidentes marítimos tienen grandes problemas y es que tanto en los muelles, en estiva y desestiva, como en gestión de puertos, los horarios, las condiciones de trabajo, pues evidentemente las terminales marítimas por la noche son zonas muy angostas, donde se trabaja en unas condiciones muy malas. Y esto además pues no facilita en nada la gestión de la seguridad. Es decir, la gente aquí se hacen tropelías, pero no hay inspectores de seguridad que a las 3 de la mañana paseen por la terminal marítima del puerto de Valencia buscando fallos. Detrás hay grandes empresas, llámese Boluda, llámese Zamacona. De hecho, España está repartida. La gente no lo sabe, pero hay una especie de mesa de los tres reyes, ¿no? Como en el medievo, en el cual ellos se reparten el cacho. Me refiero, Boluda controla todo el Mediterráneo y Andalucía y Canarias, a excepción de Cataluña, que lo controla Rebarsa. El norte pues está partido en 2 caciques más, que por un lado está Zamacona y por el otro lado en Galicia está Remolcanosa, el del famoso Silveira, que igual a alguno hasta le suena. Quiero decir, y esta pandilla pues se reparte este bacalao y entonces son empresas tan poderosas que al final pues nadie les silba. Y es lo que hay. Aquí en Valencia vivimos un accidente en un astillero cuando Unión Naval de Levante, que era un astillero público, se lo quedó Boluda para desmantelarlo y privatizarlo, convertirlo en lo que era Unión Naval de Valencia. Ahí él se construyó todos sus remolcadores, vendió un montón de remolcadores y embarcaciones y de gabarras de consumo, que además también hacía gabarras de consumo, y en una ocasión, soldando en un tanque, hubo un accidente. Pues pasó algo similar, es decir, hubo un accidente, aquello se hizo una gran investigación que luego no llegó a ningún lado, había un problema con los cursos de formación que se hacían pero no se habían dado. Al final, lo de siempre, quiero decir, esto es un cachondeo. La seguridad en nuestro sector es un cachondeo. Y a bordo de los barcos es peor.
Porque cuando alguien tiene un problema de seguridad o de legislación en España, lo único que tiene que hacer es cambiar de bandera. Ajá. Pero que la gente no se crea que hace falta irse a Malta. Nosotros tenemos nuestra propia bandera pirata. Tenemos un segundo registro. En España uno puede abanderar en Canarias, que hay bandera canaria, y entonces a partir de ahí, pues la seguridad ya se reduce a un eslabón importante, igual que el tema de las tripulaciones. Que a veces cuando hemos hablado de esto ha habido gente que decía, no, pero es que tiene todo el mundo el mismo derecho. Sí, sí, claro que sí. Si aquí nadie lo pone en duda esto. El problema es que cuando uno le da carta de naturaleza a que uno embarque en un barco de bandera de Malta, el problema no es el que embarca por Malta o el filipino que embarca a través de Filipinas. Ese no es el problema. Ese no es el problema si el filipino que lo hiciera bajo las normas tanto laborales como de seguridad del país en el que navega. Si está en España, pues este señor tiene unas condiciones laborales y unas condiciones de seguridad, y son las que tiene que cumplir. Pero de nada nos vale que acabe un pobre filipino trabajando en España ganando $300 al mes con unas condiciones de seguridad que crean hasta memes en WhatsApp. Todo el mundo hemos recibido memes de estos del señor soldando con un cartón tapándose los ojos o barbaridades así. Pues esto ocurre. Es decir, esto ocurre. Estos barcos funcionan así. Gente que lleva embarcada más de un año. A mí una vez me contaba, y no me gusta hacer chascarrillos, pero me contaba una persona en una naviera, que no voy a decir el nombre, pero que llevaba embarcado un filipino 2 años. 2 años, porque si te vas en su país, si tú te desembarcas, no tienen por qué guardarte el puesto de trabajo. Entonces el tío decía, yo no me puedo ir. Es que me quedo sin curro. Entonces, eso es en España, ¿eh? Estoy hablando del puerto de Castellón, no estoy hablando de un puerto en la Guinea Ecuatoriana, no, estoy hablando de un puerto español, el puerto de Castellón. Pero el barco llevaba bandera. Sí, era un barco extranjero y el tío nos contaba allí a pie de muelle, en la típica conversación que sé que además es una de las cosas positivas que tiene el sector, donde acaban 2 españoles, un ruso y 2 filipinos que no hablan ni una sola palabra del otro idioma, hablando horas en el muelle, y este hombre nos explicaba eso, que llevaba 2 años embarcado. 2 años y pico sin ver a su familia. Claro, esto, hostia, no sé, yo creo que la máxima condena en las galeras romanas creo que no llegaba a los 2 años. Creo que antes te daban otra, te ibas a la cárcel, pasaba algo que te cambiaban, pero claro, esto es una barbaridad. Pues eso es lo que tenemos en España. Y empresas que ganan auténticos porrones, porque claro, la seguridad, en el caso de un astillero, como puede ser el astillero que gestiona Zamacona, con los números que da Zamacona, esto no es de recibo. Esto no es de recibo. Yo entiendo que igual una persona que trabaja sola, que no tiene tal, pues en un momento dado, pues en el calentón, pues pueda llegar a hacer algo y exceda porque, bueno, pues pero vamos, en el caso de empresas con miles de millones de beneficios, pero ¿de qué estamos hablando? Igual que en Remolcadores Boluda, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que son empresas que tienen unos beneficios de espanto, que no los conocemos porque la mayoría de sus actividades pues son fuera de España. Pero vamos, Boluda, estamos hablando de una persona que su hobby es trincar el Real Madrid, como para pasar el rato. No me gusta el fútbol, pero vamos, me sorprendió. Sí, no hacerse un equipo de la Liga Fantástica, ¿no? Claro, efectivamente. Comprarse uno de... Efectivamente. Ismael, has nombrado al señor Boluda. El otro día me llamaba un oyente que os escuchó en CGT en Acción, en reposición, y nos decía, me sorprendió porque no lo sabía, pero el señor Boluda ha fichado al señor Felipe González. Sí. Y aparte, el señor Boluda, si no me equivoco, va a hacer negocio ahora también con la nueva terminal de viajeros, porque dicen que va construida en terrenos que... Qué casualidad, que eran suyos. Es un tipo con mucha suerte. Con mucha suerte. Competirá con Fabra en ese... Bueno, pues ya compró el astillero bien comprado, compró no, porque al final se le cedió. Pero bueno, para construir sus barcos, cerrarlo, quitar el marrón de cerrar un astillero al político de turno, en este caso era el gobierno del PP, y alguien pues dijo, bueno, pues este es lo que da, tú lo cierras, así no soy yo quien le pega el cerrojazo, y luego te lo quedas y haces tu gran negocio. Y eso es lo que hizo. Y ahora, pues sí, ahora tiene a Felipe González, que evidentemente lo ha contratado por sus grandes conocimientos navales y su gran trayectoria marítima, que es impresionante. Y bueno, pues sí. De yates igual. Claro, esto funciona así. O sea, este buen hombre... De hecho, tal cual llegó, ya dijo que lo primero que quería hacer el PSOE, porque no recordemos que el PSOE tiene una gran tradición tanto de militarizar como de privatizar los servicios públicos marítimos. Ya en la época de Felipe González se hizo una privatización salvaje en la cual a Boluda se le dio todos los remolcadores de salvamento marítimo en gestión privada. No, si digo se le dio, porque estos barcos, que la mayoría estaban en manos del banco creo que era del Banesto, no sé qué banco era, y lo tenía como un gran embargo, y al final pues acabó de alguna manera quedándoselos,
con un precio de saldo, y a partir de ahí, pues lo que ocurrió es que él gestionó el salvamento marítimo de forma privada. Cuando se establece un salvamento marítimo público, la segunda vez, pues ocurrió lo mismo. Llegó el famoso plan aquel de crear un Coast Guard, que creo que en alguna ocasión lo hemos hablado aquí, y aquello acabó en el arroyo, pues porque, bueno, por azares de la vida, pero la intención que tenían era esta. Que Felipe González aparezca ahora en escena aquí, pues evidentemente, además de pagar el favor, es porque ya desde la Asociación de Armadores y de Navieros, el señor Boluda ya está reclamando que el salvamento marítimo español podría estar en manos privadas. Claro, esto es así. O sea, este hombre no da puntada sin hilo. Y entonces él dice, bueno, pues es un buen momento, yo te dejo aquí a que cobres tu buen sueldo de presidente del Consejo de Administración, y a cambio, pues evidentemente tú abogas para que el señor Ábalos me devuelva a mí el caramelo. No las lanchas, que estos no ganan dinero, los remolcadores, es lo que hablaba. Las lanchas que las gestionaran las ONGs, decía. Claro. Y esto pues es así, es lo que tenemos. Luego sí que es verdad que se trata de empresarios ejemplares y bueno, pues es a quien realmente luego parece que los oyes hablar y son los que arrancan y los que ponen en marcha el país todos los días. Tenemos una telefonada, tenemos una llamada, vamos a sacarla en antena. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Soy un marino mercante retirado ya, que creo que me conoce Ismael. Señor Enrique Tarrida. Señor Capitán Tarrida, ¿cómo está usted? Capitán Tan. Pues nada, confirmar que cuando antes de entrar a trabajar en salvamento marítimo hace muchos años ya, estuve en la mercante, en un barco, en la mercante suiza, porque curiosamente Suiza, que como... Gran tradición marinera. Pues no tiene bar, pero tiene barcos, ¿no? Y tiene flota, y puede utilizar por el derecho internacional marítimo, pues puede utilizar los puertos de un país ribereño como si fuera suyo. Entonces era Italia el país de referencia. Bueno, yo iba en una naviera y efectivamente recuerdo, como estaba explicando Isma, pues a un oficial de máquinas gallego que llevaba como 5 o 6 años sin su tierra. Eso sí, estaba haciendo una casa, un pazo allí que era para cagarse, pero 5 años sin pisar tierra. Y el tema es que el régimen de trabajo era el que era, es decir, en aquel momento era el que hacía vacaciones hacía un mes al año, o sea, 11 meses embarcado y un mes de descanso. Y la realidad es que luego si te llamaban. O sea, por eso realmente esa persona, como otros, estaban 5 años sin pisar tierra, porque tampoco había garantía de que luego volvieras a trabajar, ¿no? O sea que, bueno, esto es el maravilloso mundo de la mar, ¿no? Supongo que lo habéis estado tratando aquí, pues como el lamentable número de muertes que se producen. La pesca es de los sectores con más morbilidad en todo, y con un nivel de accidentes laborales tremendo, ¿no? Y ahí estamos, y esto, a pesar de que han pasado los años, no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? Seguimos teniendo que lamentar pues muertes continuas en el sector, ¿no? Pues molt bé, moltes gràcies per telefonar, Enric. Pues res, moltes gràcies i ànims aquí al companyisme i a vosaltres també per la feina que feu i endavant. Gràcies, Enric, una abraçada molt gran. Pues esta es la situación, ¿no? La situación que se vive en el sector, y queríamos también tratar, aunque fuera así de refilón. Ismael, no sé si quieres incidir algún punto más, porque tenemos que ir acabando ya. Sí, bueno, nada, agradeceros que nos hayáis dejado hacer de altavoz, como siempre, para poder hacer llegar a la gente estas cosas, porque además somos un sector que somos bastante... Desconocido, y que la gente cuando se refiere a estos sectores, pues por desgracia no lo conoce. Yo que vivo bastante cerca del puerto, y siempre me hizo gracia que cuando alguien habla de la gente que trabajamos en la mar, en el puerto, lo único que les viene a la cabeza es que cobramos mucho dinero. Siempre digo lo mismo, ¿no? Es que ganáis mucho. Bueno, hombre, tú trabajas en el puerto y, ostras, ahí te haces de oro. Digo, bueno, no, ahí se hace de oro Boluda, yo no. Claro. Al final, pues son unos sectores que como decía el compañero Enric, pues bueno, tienen unas características muy complicadas, con unos horarios y unas condiciones sociolaborales terribles. Y que es importante que sobre todo se mantengan, porque no nos olvidemos que en España, vayamos para donde vayamos, acabamos en el agua todos, ¿eh? O sea que esto no es Suiza, como decía Enrique. O sea que, aunque tenga barco Suiza. Sí, exacto. Probablemente muchos más que España, ¿eh?
Probablemente, y sin ánimo de equivocarme, pero casi seguro que tiene más flota que España. Y es una pena que un país como España, que durante mucho tiempo ha tenido una tradición marítima de marina mercante terrible, estemos como estamos. Compañías como Transmediterránea, que fue una de las compañías punteras del transporte de pasajeros y de mercancía, compañía valenciana, por cierto, fundada por los valencianos, y que a día de hoy pues Acciona acabando de arrancarle las últimas plumas a la gallina para malvenderla a trozos, sacar dinero y cerrar. Y cosas así, es decir, no podemos permitir esto. O las condiciones de trabajo que tienen en Balearia. Yo desde aquí invito a que la gente, cada vez que suba en verano a un barco de Balearia para ir a Mallorca o a cualquier lado, que se plantee las condiciones laborales de esta gente. Un marinero gana unos cientos de euros y se pasa meses y meses embarcado ahí, día y noche, 24 horas. Esto no puede ser. Ismael, una pregunta, esta sí, igual totalmente fuera del sector. No me la hagas muy difícil. No te la hago muy difícil, pero como trabajador del sector mar, como visitante de varios puertos, ¿el puerto de Valencia necesita una ampliación? No, el puerto de Valencia yo creo que... A ver, todos los puertos, las ampliaciones en los puertos al final es, bueno, más grande, más trabajo, evidentemente, pero realmente el puerto de Valencia necesita más trabajo. Es decir, realmente no lo necesitarían puertos que están prácticamente parados, como el puerto de Sagunto o como el puerto de Castellón. Probablemente el dividir este tipo de tráfico y llevarlo a otros puertos y optimizar y rentabilizarlos, pues igual también fomentaba que creciera la economía en otras zonas. Aprovechar los recursos que ya existen, ¿no? Es decir, el puerto de Valencia no es el puerto de Valencia. El puerto de Valencia son 3 puertos. No sé si la gente lo sabe. El puerto de Valencia es Puerto Valencia, Sagunto y Gandía. Los 3 puertos dependen de Valencia. Evidentemente Gandía es un puerto fluvial con unas características que no permite tráfico, pero el puerto de Sagunto era necesario, imperativo, urgente y vamos, era algo, ha habido muerte, construir una terminal para desembarcar gas. Y ahí construimos una terminal para desembarcar gas que pagamos aquí todos los españolitos de a pie, que costó un dineral y que hubo que poner en marcha marchas forzadas que a día de hoy están muriéndose de risa. Y ahí está parada, y ahí están los bidones aquellos muriéndose de asco. Y en Castellón había que hacer una ampliación terrorífica y crear una terminal que han creado enorme, que yo invito a la gente, vamos, es que no hace falta ni explicarlo, yo invito a la gente cuando pasen todos los oyentes por Castellón, que se asomen a la terminal y que cuenten los barcos que hay amarrados allí. O sea, es el posadero de gaviotas más grande de Europa. Claro. Entonces, ¿Valencia necesita una ampliación? No, Valencia lo que necesita es una gestión óptima. Y si en Valencia no cabe nada más, cuando los puertos desborden, cuando Castellón esté lleno y cuando Sagunto esté lleno, pues entonces que hablen de otras cosas. Pero realmente que crezca el puerto como la levadura, a precio de que de comerse otro barrio, de matar otro barrio como Nazaret, es que quizá todo no es dinero. Es decir, la gestión del puerto de Valencia pues ha llegado a un punto en el cual el puerto de Valencia, si funciona al 100% para el tamaño que tiene, pues aplaudamos que funciona al 100%, punto. Nada más. Pero bueno, de todos modos, voy a daros una noticia que es muy buena y muy mala. Muy buena es porque no hace falta planteárselo, porque la ampliación ya está construida. La obra está hecha. La obra ya está acabada, está completamente acabada. Lo que están planteándose ahora es ponerla en marcha. Es decir, lo que es la obra marítima está hecha. El cemento está tirado ya. Mi pregunta es al revés. ¿La gente de Valencia necesita que el puerto se haga más grande? Es decir, la gente de Valencia necesita que la playa de la Malvarrosa, en esa que se supone que no ha habido impacto, se haya multiplicado por 7 en los últimos años y que la del Saler se haya vaciado. La gente de Valencia necesita que cuando haya un temporal como el que ha habido ahora y que dicen que no ha habido impacto, nos encontremos que se haya comido la playa completa hasta el paseo marítimo porque hay un muro en el cual rebota la mar y la devuelve completamente contra la playa, cuando antes había una fluidez. Y ese temporal, pues evidentemente el temporal hubiera hecho daño, como lo ha hecho toda la vida. Y aquí han habido temporales de ese calibre. Aquí han habido temporales de ese calibre, y si no tanto, pues muy cercanos. Cuando no hay una obra recta de muros que hace que el mar rebote como una pelota de squash contra aquello, pues evidentemente las condiciones no son las mismas. Los paseos marítimos, pues que son un muro, pues también están ahí por algo y eso hace mucho daño. Es decir, todo esto en una costa natural la regeneración es muy rápida. Todo esto, quiero decir, el precio que estamos pagando en Valencia por tener un puerto cada vez más grande, realmente nosotros lo notamos en algo. O sea, ¿hay algún valenciano que tiene claro que el puerto es una maravilla?
Nazaret realmente ha vivido mucho mejor ahora desde que tiene la ampliación del puerto y les ha comido la playa, los ha cerrado y durante un montón de años ha sufrido empresas terribles. Yo recuerdo cuando era niño que yo estudié en un instituto muy cercano a Nazaret, ahí que ya lo han derribado. En Nazaret para mí olía siempre al aceite pesado aquel de la fábrica que había, que se llamaba Arlesa, si no me equivoco, y tú llegabas a Nazaret y había un olor peculiar en Nazaret, un olor a aceite pesado, los depósitos de Camps allí pegados a los chalés con el muro delante. Ostras, realmente ese crecimiento ¿a quién beneficia? A la sociedad, en absoluto. Beneficia a los de siempre, a los que hemos hablado antes. Beneficia a que Boluda pues compre al tipo de turno a jugar al fútbol o se haga un aeropuerto, yo que sé qué rayos, o a que el presidente de la autoridad portuaria se las lleve fritas todos los meses en sacos. Pero realmente a la ciudad no le beneficia en nada. Es que eso no le beneficia en nada, que se construya un puerto más grande. Al contrario, lo que queremos es que lo que hay, pues mire, ya está hecho, gestiónelo. Cuando llegue al 100%, estupendo. Y otra cosa, seamos valientes, empecemos a exigirle al puerto que eso tiene un precio. Eso tiene un precio que ha de devolver. Es decir, ¿qué le ha devuelto el puerto a Nazaret? ¿Qué le ha devuelto el puerto a los poblados marítimos, a los cuales se ha hundido en la miseria? Algo le tendrá que devolver. Tendremos que empezar a plantearnos que el precio de hacer estas cosas, esto hay que devolverlo. Nazaret debería ser un barrio cuidadísimo por el puerto de Valencia, porque al final están sufriendo sus consecuencias. Y todo esto es lo que tenemos que plantearnos. El día que el puerto deje de ser un negocio, esta gente recogerá trastos, se pirará. Y ahí quedará eso abandonado. Como lo ha hecho en muchos sitios, ¿eh? Que la gente no se piense que eso no ocurre. Yo conozco puertos abandonados y los que somos marinos conocemos puertos. En Canarias está Granadilla abandonado. Pasito Blanco abandonado completamente, lleno de trastos ahí abandonados y de barcos fantasmas. O sea, esto es lo que puede pasar un día. No pasará en Valencia, evidentemente, pero estas cosas son las que ocurren. Es decir, es como la obra megalítica aquella que vimos hacer para la America's Cup. Todos los que vivimos allí, hemos paseado ahí, sabemos lo que es aquello. Aquello ha sido durante un montón de tiempos un escenario de película de horror por la noche. Todo abandonado ahí, los pabellones estos de los veleros hechos bastillas. Quiero decir, yo creo que lo que tenemos que exigir como ciudadanos es que este tipo de actuaciones realmente redunden en trabajo de calidad, en bienes sociales de calidad y en algo que realmente sea positivo. Porque que no se olvide nadie que quien más invierte en el puerto de Valencia son los ciudadanos cediendo su espacio, ¿eh? Eso sí que han cedido. Hubo gente que cedió hasta su casa, a la fuerza, pero la tuvo que ceder. Y desapareció una playa entera. Que fotos hay para verlo. Es decir, Nazaret tenía playa, ¿eh? Nazaret era primera línea de playa en una playa estupenda. Y un día un señor decidió que no, que tenían que tener un muro y miles de contenedores detrás. Y entonces, yo creo que la gestión del puerto de Valencia pues está muy bien para los 4 que lo explotan. Es una valla que está cerrada, que la gente en Valencia sabemos que está el puerto porque vas hacia el mar y te topas con una valla y un guardia civil allí que te impide pasar, pero realmente no tenemos ningún tipo de interacción con eso. Eso es una instalación que a nosotros no nos beneficia en nada. No nos beneficia en nada a la ciudadanía de a pie. Beneficia a los que tienen empresas allí. A nosotros en nada. Entonces, lo que hay que hacer es, lejos de ampliar, exigir que eso redunde también en la calidad de vida de la gente. Por lo menos bajo mi opinión, vamos. Ismael Furio, compañero de CGT en Salvamento Marítimo, presidente del Comité de Empresa de Salvamento Marítimo, secretario general afiliado a la CGT y entusiasta, nada más. Y le toca ocupar el cargo de secretario general de la CGT en el País Valenciano. ¿Lo decimos así? Bueno, si no hay más remedio. Compañero secretario general de la CGT del País Valenciano y Murcia también. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo a todos vosotros. Lliure Directe, Radio Clara.